Bueno, Johnny Walker Red, nota de cata. Personalmente a mí es uno de los whiskies que me encajan bastante sobre todo para una iniciación al mundo del whisky. ¿Por qué? Porque sí que encontramos notas ahumadas, notas a turba, pero muy muy suavecitas. Y sobre todo se potencia mucho la manzana, que es un toque muy curioso dentro de un whisky. Johnny Walker Black. Es un whisky, es un blend, Scotch whisky, es una mezcla de whisky single malt y single grain. Sobre todo la añada que nos pone en la etiqueta, que son parte de whiskies como mínimo de 12 años en adelante. Y bueno, vamos a encontrar aquí una nota muy turbada, muy ahumada y sobre todo especias picantes y vainillas. Johnny Walker Double Black. Para que lo entendáis, al final es el doble de ahumado y el doble de turboso que Johnny Walker Black. En este caso nos vamos a encontrar un ahumado, una turba bastante más presente y mucho más potente. Pero a modo curioso, el ahumado y la turba que encontramos en Double Black es un ahumado dulce. Johnny Walker Gold. A destacar de Johnny Walker Gold. Bueno, este producto se lanzó por la celebración del tercer centenario de Johnny Walker y se hizo una edición muy limitada. De ahí el nombre de Johnny Walker Gold. Y la otra parte del Gold, ¿por qué es? Pues porque el agua utilizada en la producción de Johnny Walker Gold está recogida del río donde contuvo yacimientos de oro. Nos vamos a encontrar unas notas muy melosas, muy sedosas, amieladas también, y un toque muy muy dulce. Johnny Walker Green. Johnny Walker Green nos encontramos bastantes diferencias con el resto de whiskies que hemos hablado. En este caso estamos hablando de un blended malt, es una mezcla de whiskies de Malta y nos vamos a encontrar notas muy florales, muy verdes, como a hierba recién cortada, para que me entendáis, y luego partes muy muy florales. Es un whisky muy suave y muy sedoso. Y también es una mezcla como mínimo de 15 años. Vamos con Bulleit Bourbon. Pasamos a la categoría de Bourbon, de whisky americano, para que lo entendáis. Peculiaridades del whisky americano, en este caso sobre todo el Bourbon. Tiene que contener como mínimo un 51% de maíz, ¿vale? Y el resto puede ser centeno y cebada malteada. En el caso de Bulleit Bourbon, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues unas notas muy amieladas, también unas notas picantes, tirando a dulces también, y una melosidad y una cremosidad bastante presente. Es muy bueno y yo lo recomiendo sobre todo para mezclarlo con tónica y zumo de limón. Bueno, pues para contaros datos curiosos de Johnny Walker y para terminar de enamoraros con la marca, sobre todo hay unos datos bastante curiosos que a mí me llaman muchísimo la atención. La primera parte es el diseño de la etiqueta. La etiqueta está inclinada a 24 grados exactamente, sobre todo ¿por qué? Para que cupiera más texto dentro de la etiqueta y en un visual, en una balda, fuera más llamativo. Luego la segunda parte, como fue uno de los primeros whiskies en importarse y exportarse, al final lo que hacían lo trasladaban en barcos y antiguamente las botellas eran redondas. Entonces Johnny Walker lo que decidió fue hacer botellas cuadradas, ¿para qué? Para que en el momento que la botella estuviera tumbada no oscilaría, con lo cual ganaban en pérdidas, en roturas de botellas. Y luego al ser la botella cuadrada conseguían apilar más, cabían más dentro de las cajas y en los barcos. Entonces, pues bueno, este dato ahora mismo nos puede sonar un poco absurdo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero imaginaros en aquella época, sobre todo el hacer un diseño de una botella cuadrada, el coste que tenía el hacerlo. Luego también, pues bueno, Johnny Walker es uno de los whiskies más cotizados, sobre todo en la gama de Ultra Premium y Reserve, que estamos hablando de Johnny Walker Blue. Al final, esto de lo que se trata es de que, bueno, quiero que entendáis que dentro de Johnny Walker, al final, el 91% de las destilerías de Escocia pertenecen a la marca Diageo, que son propietarias de Johnny Walker, entre ellos. Entonces, Johnny Walker tiene a disposición 8 millones de barricas para poder hacer sus blend, la mezcla de sus whiskies. Entonces, al final, también cuentan con 8 maestros Master Blend, que se denomina, que son los maestros que hacen todo el blend, toda la mezcla del whisky, y al final lo que consiguen son unos productos sin igual.
Entonces yo personalmente es una marca que le tengo muchísimo respeto por todo el proceso de elaboración y por todo el cariño que le ponen todo el equipo que hay detrás, que nunca llegamos a ver. Vale, ¿por qué recomiendo tomar whisky? O mejor dicho, ¿cómo recomiendo tomar un buen whisky? Vale, lo que podemos hacer es lo que se denomina, se llama el servicio escocés. Lo que podemos hacer es, en un vaso bajo, nos ponemos la cantidad de whisky, al lado tenemos un vaso de agua y al lado también tenemos un recipiente con hielo. ¿En qué consiste el servicio escocés? Pues bueno, se trata de que primero degustemos el whisky solo para sacar los matices más potentes y luego si le añadimos agua lo que hacemos es como despertar los aromas del whisky. El agua se suele añadir a proporción 50-50, es decir, a partes iguales. Ahí vamos a notar unas partes mucho más suaves que no encontramos con un whisky concentrado, puro como tal. Y luego el hielo lo que nos ayuda es a enfriar y a sacar esas partes como más amiladas y más la presencia de la barrica. Es la mejor manera de tomar whisky, sobre todo para el momento o la gente que está iniciándose en el mundo del consumo del whisky. Sobre todo es un producto que yo creo que en general, genéricamente, le tenemos mucho respeto todos, sobre todo por el proceso de elaboración, que al final es un proceso de elaboración 100% artesanal. Yo he tenido la suerte de estar en Escocia, en destilerías de Cardú y Johnny Walker, y me he dado cuenta de que al final no se ha industrializado casi nada, o sea, se sigue haciendo todo de la misma manera artesanal. Entonces, toda la gente y todo el trabajo que hay detrás en el mundo del whisky creo que se han hecho respetar en este sentido, sobre todo en el whisky escocés, que además el 98% de las ventas de whisky es whisky escocés, por algo será también. Luego también, para hacerlo un poco más versátil, sí que puedo recomendar que probéis el whisky con ginger ale o que lo probéis con ginger beer, que tiene un toque un poquito más punzante, más picante a jengibre. Entonces ahí lo que podemos conseguir es suavizar esos matices potentes del whisky, pero sacar las notas más afrutadas de manzanas, peras, incluso hasta vainilla y alguna pimienta, lo vamos a encontrar dentro del combinado. Y luego también, pues bueno, en algún cóctel, como puede ser un clásico old fashion o incluso un mint julep con Bulleit Bourbon. Muy bien, vamos a hablar de una forma muy rápida del proceso de elaboración del whisky. Lo primero que cogemos es el grano, cogemos la cebada y nos la llevamos a la destilería. Vale, la cebada, al recolectarla y al tenerla almacenada, está como dormida, para que me entendáis. ¿Qué es el proceso que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que elaborar lo primero el proceso de germinación. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros tenemos que coger esos granos e intentar transformar el almidón en azúcar, porque nosotros luego ese azúcar lo que vamos a conseguir es transformarlo en alcohol. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo que hacemos es extendemos todo el grano en el suelo, en la sala de malteado, y echamos agua. Ahí empieza el proceso de germinación. Para que me entendáis, el proceso de germinación es, me imagino que en el cole, como lo hice yo también, todos hicimos el ejercicio de el garbanzo con algodón debajo y empezaba a salir el tallo. Pues ahí lo que estamos haciendo es germinar el grano en este caso. ¿Cuánto tiempo hacemos el proceso de germinación? Pues esto lo decide el maestro malteador. ¿Por qué? Porque si nos quedamos cortos no extraemos todo el azúcar que necesitamos y si nos pasamos, ese azúcar vuelve a transformarse en almidón. Entonces no serviría para nada, ¿vale? Bueno, pues el maestro malteador decide el momento óptimo para cortar. En ese momento se quita todo el agua y en el mismo suelo, debajo, donde está todo el grano extendido, debajo tenemos un horno, donde nosotros lo que vamos a hacer es secar ese grano. ¿Cómo lo secamos? Lo vamos a hacer o bien con carbón o con turba. Generalmente, ahora, hoy en día, la turba es más bien opcional, pero antiguamente se utilizaba mucho la turba para secar y para tostar el grano. ¿Por qué? Porque el carbón antiguamente era muy caro, porque era el mineral que hacía mover a las locomotoras. Entonces, los maestros destiladores lo que utilizaban era turba, que al final la turba es sedimentos que nos encontramos en los laterales de los ríos y los lagos en Escocia, y es mezcla de barro, entre ramas e incluso hasta algún fósil. Y eso es lo que nos va a dar esa parte ahumada. Muy bien, pues lo que os digo, encendemos el horno y secamos. A más turba, más ahumado. A menos turba, menos ahumado. El siguiente proceso que tenemos que hacer es romper ese grano. ¿Cómo lo rompemos? Pues al final a través de una serie de engranajes, donde lo que hacemos es, al romper el grano, podemos acceder a ese azúcar, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos es lo ponemos en unos tanques muy grandes y le añadimos agua a 65 grados de temperatura. ¿Qué conseguimos con esto? Pues hacer una infusión y conseguimos extraer todo el azúcar que nosotros necesitamos. En ese proceso también es muy importante el proceso de elaboración. O sea, al final ningún punto se tiene que pasar
por desapercibido, ni se tiene que dar por hecho ni por obvio nada. O sea, hay que controlarlo muchísimo porque un proceso, una pequeña parte del proceso de elaboración del whisky mal hecha se va a notar en el producto final. Es un dato muy, muy importante. Vale, pues en el momento que ya tenemos ese mosto, lo que hacemos es añadir levadura. ¿Qué conseguimos con la levadura? Transformar el azúcar en alcohol. Y en ese momento es el momento que tendríamos cerveza. Si nosotros cogemos este producto y lo destilamos, lo que conseguimos es elevar la graduación alcohólica. Pero genéricamente en los whiskies escoceses hay que hacer una doble destilación. ¿Por qué? Porque en la primera destilación lo que nos encontramos es una graduación alcohólica un poco más elevada, pero no con la suficiente potencia como para poder llamarlo whisky. Entonces, en esa primera parte lo que se denomina el líquido que extraemos es los low wines, los vinos bajos. Hacemos una segunda destilación y lo que conseguimos es aumentar la graduación alcohólica. Y la última parte, cuando ya obtenemos el destilado, lo envejecemos en barrica. La legislación nos obliga que tenemos que envejecerlo un mínimo de 3 años en barrica de roble americano ex bourbon, como mínimo, ¿vale? Y todo el proceso del whisky escocés, para poder poner en la etiqueta Scotch Whisky, tiene que estar elaborado todo el proceso desde el grano hasta el embotellado en Escocia.